que propusieron de habilidades ciudadanas, estrategias de enseñanza y estrategias evaluativas. Entonces nos pareció interesante que estuviera como muy conectado todo desde un principio, por eso creemos que estuvo bien estructurado y bien fundamentado el diagnóstico del problema y los problemas que escogieron, que evidentemente llevan al tema metodológico. Ahora, ¿cómo pasó esto al tema del trabajo interdisciplinario que ellos proponían en el objetivo? Y eso lo fundamentaron después cuando hablan de la justificación de la innovación, ya que es lo que voy a explicar ahora. La estrategia que ellos proponen consiste en la implementación de proyectos cooperativos en matemática, música e historias, geografía y ciencias sociales para estudiantes de séptimo básico, aprovechando este nivel como una etapa de transición clave según las bases curriculares, como dijo mi compañera. Estos proyectos buscan fomentar la participación ciudadana, desarrollando habilidades de trabajo en equipo, aceptación de ideas diversas y organización efectiva del tiempo, que son tres de los elementos que estaban mencionados en el mini marco teórico que desarrollaron digamos, más arriba en el diagnóstico, en lo que se proponía como formación ciudadana. Pero estos son algunos de los elementos de la formación ciudadana, como que no los abordaron todos, sino que fueron específicos en qué elementos iban a apuntar ellos, que son estos tres. Los docentes como mediadores garantizan tanto el aprendizaje como la convivencia saludable y tienen la autonomía para adaptar estrategias pedagógicas evaluativas que responden a las necesidades e intereses del curso. Esto también fue un resultado del formulario. Le preguntaban a los profes cuál eran como su campo de juego, como el espacio que ellos tenían para tomar decisiones y ellos aceptaron que eran bastante autónomos. La elección de la asignatura responde a sus potencialidades para integrar la formación ciudadana. Matemática la asocian con la resolución de problemas cotidianos, música la expresión de problemáticas sociales e historia proporciona la base conceptual sobre derechos humanos y democracia. Entonces ellos van a ser algo unificado. Y los elementos centrales que justificaban esta estrategia hablaban de que, bueno, se fueron de nuevo, me parece que esto lo justificaron con las bases, con el plan de formación ciudadana, que es la necesidad de un enfoque colaborativo interdisciplinario que involucre todas las asignaturas para la formación ciudadana, porque el plan lo que indica es que tiene que haber una transversalidad en las estrategias para desarrollarla en todas las asignaturas. La evaluación de la participación estudiantil para fomentar habilidades y actitudes democráticas esenciales, que debe existir una evaluación en la participación y ellos la querían fomentar con esta estrategia. La implementación de proyectos cooperativos como medio para promover el trabajo en equipo, aceptación de ideas diversas, consenso y organización, que eran los focos de esta innovación. Mediación activa del docente para garantizar el aprendizaje como la sana convivencia de proyectos. La pertinencia del nivel séptimo básico para como empezar a desarrollar estas habilidades en la enseñanza media. Lo proponían como un argumento, que eligieron séptimo específicamente porque están en la transición. Seleccionaron matemática, música e historia por las razones que mencioné, por el potencial, pero también ellos justificaron por qué no incluyeron a las otras asignaturas en el proyecto, ya que al principio decía que tenía que ser en todas las asignaturas, pero decían que había imposibilidad de realizar proyecto indisciplinario en todas las asignaturas debido a la falta de horas no lectivas para la coordinación. Entonces, tomaban esto como justificativo para realizar este plan. Como los profes tenían autonomía, iban a poder elegir cómo modificar su planificación e implementar la innovación. En este sentido, yo considero que la justificación es válida, está basada en lo que está en el diagnóstico y lo que se habla de la realidad educativa. Siento que todo lo que está aquí fue extraído del diagnóstico que hicieron con los docentes y con los estudiantes. Por lo tanto, a mi parecer, el planteamiento del problema está bien completo, está fundamentado en su propio diagnóstico y el diagnóstico es un instrumento que a su vez estuvo bien estructurado. Así que por eso mismo hay coherencia en todo el proceso, considero. No sé qué opina la Feña.
Sí, o sea, solamente agregar que creo que me faltó de explicarlo también, que aparte del cuestionario que se hizo a los docentes, también se hizo focus group a los estudiantes. Entonces, otra cosa ahí como que está bastante sólida es que hay una articulación o un cruce de información entre lo que declaran los estudiantes con los profesores y ahí se dan cuenta que de alguna forma igual coincide. Em, Tanto por lo que declaran los profesores por sus metodologías, como lo que los estudiantes perciben dentro del aula. Entonces, eso, a nuestro parecer, igual le da mayor solidez al proyecto y a la forma o a la decisión que toman para proponer la innovación finalmente para solucionar de alguna forma este no desarrollo de habilidades ciudadanas al final. Eso. Ya, oye, a ver, un alcance. En, ustedes han hablado de fundamentaciones para el diagnóstico y fundamentaciones para la innovación. Lo que en estricto rigor es correcto, porque la formulación del problema que viene de la fase diagnóstica se fundamenta en todo lo que se hace en la fase diagnóstica. Y la justificación o la fundamentación de las decisiones estratégicas también tiene su parte teórica. Ahora, para los efectos nuestros, para en nuestro programa y en los informes, nosotros pedimos que se hable de justificación para el problema y de fundamentación para la estrategia, ¿ya? O sea, la parte teórica de la definición del problema es la justificación y la parte teórica que ayuda a sostener todas las decisiones estratégicas, esa es la fundamentación del proyecto. Eso como alcance. Lo que no quiere decir que usted, no quiero decir con esto que usted haya dicho mal, es simplemente aclarar cómo lo trabajamos en el programa para no tener que ocupar la misma palabra para dos acciones que son básicamente las mismas. ¿Mm? Eso, eso quería aclarar. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Quiénes eran los beneficiarios directos de este proyecto? ¿Hacia quién está apuntando el proyecto? Hacia los estudiantes. Dice Ok, acá, promover la participación activa de las y los estudiantes a través de la elaboración de proyectos. perfecto. Pero la estrategia va enfocada en cambiar los métodos de los docentes para que los beneficiarios sean los estudiantes. Correcto, o sea, ahí hay un paso intermedio. Claro. Pero, ¿y cómo se cristaliza eso en las actividades propiamente tal? En las actividades de la innovación, ¿Sí? déjenme ¿Las que me revisar miraron? rápidamente, no alcancé a mirarlas en profundidad. Porque ahí está la estrategia, en las actividades. Recuerden que la estrategia es el conjunto de acciones. Entonces uno puede ver si hay o no coherencia entre las acciones y los propósitos, ¿no? Bueno, tú estás mirando el Llegar a las informe. actividades porque seguramente hay algún tipo de síntesis, pero Ándate a la página 64, ya. que hay una matriz ahí. Una matriz que en su primera columna tiene los objetivos específicos y en su segunda columna tiene las acciones. Aquí. Entonces, aquí lo que podemos decir para ustedes, chicas, y para el resto, es que este trabajo tiene como estrategia lo que se señala en los objetivos específicos, ¿no es cierto? Acuérdense que el lunes hablamos harto de la estrategia, que ahí está es como el diseño, y ahí está la definición del problema, desde el punto de vista del problema, del enunciado propiamente tal, y de cómo salimos cómo trabajamos ese problema. Entonces, el objetivo, o sea, la estrategia es primero, bueno, el objetivo general es que apunta hacia lo que tú decías, que es desarrollar en los estudiantes estas habilidades para la formación ciudadana. Y cómo pretende conseguirlo es a través de proyectos cooperativos intercurriculares, que en su primera etapa, esto tiene tres partes. La primera es la elaboración de esto. Sí. Ajá.
¿cierto? Esa es la primera parte, así parte esta cuestión. Y dentro de la elaboración, que es el primer propósito, se definen algunas acciones. Por ejemplo, sesiones de trabajo colaborativo, un guión de apoyo para la implementación de proyectos estudiantiles, Claro. sesiones colaborativas entre docentes y, y se crean instrumentos de evaluación para los proyectos. O sea, para el primer propósito se definen 4 acciones. Y ahí se va tejiendo la estrategia. ¿De acuerdo? Sí. Después dice la siguiente fase es la aplicación del proyecto, de los proyectos cooperativos. O sea, aquí en la primera parte se trabaja solo con los docentes. En la Ujú. segunda parte se trabaja con los estudiantes, ¿no? Porque en la segunda parte los docentes o sea, el propósito de la segunda etapa es aplicar los proyectos que se elaboraron en la primera parte. Ujú. Y esto tiene una, dos, tres, 4 acciones definidas. Que la primera es que los docentes presentan proyectos de sus asignaturas, ¿no? Después los estudiantes diseñan proyectos de sus asignaturas, los estudiantes ejecutan proyectos de la asignatura y los estudiantes presentan proyectos de sus asignaturas. Así como está descrito, suena un poco críptico, ¿no? Pero están definidas las acciones. Esa es la segunda parte de la estrategia, ¿no? Em, yo diría que aquí a esta matriz le falta un poco de información porque debería ser un poco más, No más, más, específica, más está muy general. específica. Claro. Quizás en otra parte del informe está más detallado qué significa cada una de estas. Pero por lo menos podemos decir que esta es la estrategia definida. Y después, esto termina con un análisis evaluativo de lo que se hizo y hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 acciones. Eh, bueno, la primera es revisar material del trabajo docente para indagar en el desarrollo de la sesión del trabajo colaborativo, aplicar escalas de apreciación a docentes sobre el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Implementación de entrevistas docentes sobre la participación estudiantil. Aquí estamos evaluando. No sé si se quiere evaluar de esa manera. Implementación de un grupo focal con los estudiantes para evaluar. Presentación de resultados a los estudiantes y presentación de resultados a los docentes. Entonces, eso, chiquilla, es la estrategia, lo que está ahí señalado. ¿Qué es lo que se pretendía hacer? Cómo se genera una secuencia de actividades o de propósitos, cosas que voy a... acuérdense que hablábamos que la estrategia es una decisión lógica, pensada, razonada, de una secuencia de actividades o acciones para poder conseguir el objetivo general que es lo que importa para los efectos del proyecto. Mira. Ahora, todas estas acciones son las que tienen que estar respaldadas en la fundamentación. ¿No es cierto? Que es lo que ustedes lo hicieron acá, digamos, ustedes lo recogieron para Claro. decir de qué se trata, ¿no? Pero ahí está la estrategia. Bien, sí, ya, profe, vamos a cambiar un poquito esta estructura que hicimos para hacer algo más analizando los objetivos, que al final toda la estrategia viene de ahí. Sí, pues si los objetivos Sí, específicos con los Desglose de que, los los- marcan. Ujú. claro, el objetivo específico a mí me marca la Ya, línea de De acción. hecho, cada fase es por un objetivo. Ah, exacto. claro, que, Mm. que, que, que en términos en general, para los efectos de, de la construcción de objetivos en varios ámbitos. Yo creo que en el ámbito educativo también, pues ustedes definen objetivos de aprendizaje, para una unidad un objetivo general y después objetivo específico. Claro. Y el objetivo específico es el desglose del objetivo general y marca una secuencia que tienen que ser operacionales y todo lo demás. Cuando se diseñan proyectos de investigación es lo mismo. Yo en el objetivo general genero el gran propósito que tiene que estar conectado con la pregunta principal del proceso, pero después genero el camino, cómo lo voy a conseguir. Y eso es a través de los objetivos específicos. Y en un proyecto es la misma historia. En el proyecto ustedes esbozan qué es lo que quieren conseguir con el proyecto en términos gruesos, que es el objetivo general del proyecto o el propósito.
ya vamos a ver que en proyecto el objetivo general se llama propósito. Y después los objetivos específicos me dicen cuál es la secuencia de acciones que yo voy a realizar. Y eso en lenguaje de proyectos son los componentes, ¿no? Y normalmente yo enuncio los objetivos específicos con una lógica de temporalidad. O sea, el uno va al comienzo, el 2 después y el 3 después. Que en Ah, investigación no necesariamente es así, ¿ah? Yo en el proceso, en los proyectos de investigación no necesariamente los objetivos marcan una temporalidad. En proyectos sí, marcan una temporalidad. Parto con este, sigo con este y termino con este. Por eso siempre el último normalmente tiene que ver con evaluaciones, ya. porque se ve el anterior. Ahora, en proyectos hay una triada no sé cómo se llama, no es triada, pero los verbos activos de los objetivos generales y específicos de proyectos no son muchos los que se utilizan, ¿ah? Y normalmente o con mucha frecuencia se utilizan los siguientes verbos. Para el objetivo general se usa el verbo mejorar. Mejorar algo a través de algo para algo, ¿no? Después, el primer objetivo es diseñar, el segundo objetivo es implementar y el tercer objetivo es evaluar. ¿Me Mm. entiendes? Normalmente, o sea, con mucha frecuencia se usan esos cuatro verbos para definir los cuatro objetivos. Ahora digo cuatro porque normalmente en la mayoría de los casos son tres los objetivos específicos, ¿no? En algunos casos hay más, pero tres es lo mínimo, el estándar. ¿Mm? Claro. Ujú. Eso. Gracias, profesor. No, pues gracias a ustedes, chiquillas. Ah, no Gracias. sé si el resto quedó claro. ¿Quieren hacer algún alcance, alguna pregunta? Todos pueden ver digamos, los trabajos de graduación que están analizando. Ustedes los pueden observar también porque están en la plataforma, así que los pueden ir viendo todos en la medida que el grupo que lo analiza nos vaya contando de qué se trata. Ya, Fernanda y Carolina, muchas gracias. Ya, gracias. Gracias, profe. Voy a pedir que se instale un foro de discusión en la plataforma para que ustedes suban las fichas, para que todo el mundo las pueda mirar y las pueda tener. ¿Ya? Ya, seguimos. ¿Quién puede mostrar trabajo? Hoy estamos llenos de energía. No se peguen codazos y todos van a poder hacerlo. No importa si no tienen la ficha completamente llena, pero cuéntenos de qué se trató el trabajo. Así como, Que yo estaba esperando, yo lo haría, profe, estoy esperando a la Javi, aunque si la Javi me dice que sí, lo muestro yo solita, ya, pero yo creo que sí. y aparte la Voy a, Valentina. Ahí- no sé si no me ha dicho nada, pero yo creo que la Javi va a decir que sí. bueno, entonces dale, Valentina. Ya, aquí está. Ya nos tocó, déjame agrandarlo, que no. ¿De quién es Ahí el sí, trabajo que te tocó? voy para allá, espera. Tocó el trabajo de Frank Aspe, Frank, ya. déjeme agrandarlo un poquito más. Ya, se llama Fortalecimiento de la competencia colaborativa desde un enfoque de ciudadanía activa comunitaria en estudiantes de tercer año medio a través del aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el principal problema es que, bueno, primero aplicó un cuestionario, hizo una jornada de reflexión con los docentes en la que se elaboró como un FODA y después se hizo un focus group con los docentes que trabajan en el nivel de tercero medio y a través de todo esto, como estrategias para recopilar datos, se dio cuenta que había una dificultad en la organización de los estudiantes para el trabajo en grupos, que no eran autónomos, que no eran capaces de tomar decisiones en conjunto, que habían como discusiones. Entonces, y ella además identificó desconocimiento por parte de los estudiantes sobre el real significado del trabajo colaborativo. Entonces, no tenían esta habilidad como para organizarse y resolver problemas de manera grupal, sino que habían estudiantes que no hacían como aportes en el trabajo del grupo. Entonces, también tomó como a los profesores y hubo también un punto que destacó en el que había un bajo conocimiento de estrategias de metodologías activas.
por parte de estos docentes encuestados. Y como problema lo copiamos y lo pegamos y lo pusimos en la página donde está, que hay un insuficiente desarrollo de la competencia colaborativa en estudiantes de tercer año medio. Ese es como evidencia el problema central. El Perfecto. objetivo general es fortalecer la competencia colaborativa desde un enfoque de ciudadanía activa comunitaria en estudiantes de enseñanza media del establecimiento escolar a través del ABP. Como primer objetivo tiene el diseñar el proyecto interdisciplinario en asignaturas de inglés, ciencias para la ciudadanía y educación ciudadana. Luego, implementar proyectos que promuevan el trabajo colaborativo mediante el ABP. Monitorear el proceso de implementación de este proyecto colaborativo a través de acompañamiento a profesores y estudiantes. Y evaluar los resultados de implementación del proyecto para fortalecer la competencia colaborativa. Como estrategia de innovación del proyecto, bueno, como principal está la ABP, el aprendizaje basado en proyectos, de manera que se trabajó de manera interdisciplinaria en asignaturas de educación ciudadana, inglés y ciencias para la ciudadanía, y lo dividió como en dos grandes partes. Primero partió con un taller para docentes, que él los llama como jornadas de nivelación en ABP, y los profesores analizaron problemas, se hicieron revisiones de las bases curriculares y objetivos de aprendizaje, y se hizo una actividad de planificación y evaluación para el desarrollo de este proyecto integral. Y luego se ejecutó el proyecto educativo en el nivel de tercero medio. Los elementos centrales que justifican la estrategia del proyecto, bueno, parte con la flexibilidad de la aplicación del currículum. Habla de la integración curricular, de la relevancia que tiene que el poder como trabajar de manera interdisciplinaria con diferentes asignaturas. Habla también desde una perspectiva constructivista del currículum, es decir, utilizar la mediación de los aprendizajes para la autonomía del estudiante, la utilización de adecuaciones curriculares para la articulación en relación a la elección de los objetivos de aprendizaje que se van a trabajar en este proyecto. Justifica también la estrategia de aprendizaje activo, es decir, el ABP. También habla sobre la educación con un enfoque en ciudadanía activa comunitaria, es decir, la formación de estudiantes competentes y participativos para la democracia. Y finalmente termina con la justificación desde el área del desarrollo de las habilidades para el siglo XXI y específicamente el desarrollo de la competencia colaborativa. Eso es finalmente como todo el Y proyecto. respecto de las acciones, ¿vale? ¿Las miraste? Las acciones eran lo de los talleres. Sí, Para el primer objetivo se sí, lo que nivela pasa los... es que, disculpa, lo que pasa es que en la página 51 está como bien ¿Mm? detallado. A ver, se Ándate deja a de la ver 51 y tú tienes ahí un cuadrito que es la tabla número 10. a las 50. 51. Sí, esa. Esa es la que miraste. Sí. Ah, Entonces perfecto. acá dice la actividad, analizan el problema, hace como una jornada Sí, ahí es con el los trabajo con los profesores. profes. Sí. Sí, y después hace Y la implementación con los estudiantes. lo interesante está en la actividad 3 que los profes planifican una unidad de aprendizaje con formato ABP. Sí, eso ¿Ya? puse acá, talleres para docentes, análisis de problemas, revisión de las bases, planificación y evaluación de ABP. Correcto, correcto. Y la segunda fase, como tú muy bien dijiste, se va a la implementación de todo esto, Sí, que tiene cuatro actividades. Presentación de la estrategia, conformación de equipos entre los estudiantes, los equipos identifican problemas a abordar con y proyectos cada escolares y cada equipo diseña su proyecto. diseña su proyecto, La, ejecuta los proyectos y la muestran muestra pública. pública de los proyectos. Sí. Ahora, aquí voy a hacer un comentario como un comentario general, ¿ah? Y esto es una opinión más personal, pero que no la puedo dejar de indicar. Todos los proyectos, cualquiera que este sea, deben ser monitoreados y evaluados. Cualquier proyecto, ¿no? Es decir, todos ustedes cuando hagan sus proyectos de graduación van a tener que
hacer acciones de monitoreo y evaluación de todas las acciones. Por lo tanto, poner eso en los objetivos específicos es completamente redundante, porque sí o sí se tiene que hacer. Entonces, disculpen un poquitito que voy a... Sí. Ay, se me va a apagar el computador porque no lo tenía enchufado. Estaba trabajando con la pila. Ya, ahí sí. Entonces, este trabajo dice explícitamente monitoreo del proceso de implementación de proyectos colaborativos. Aquí se refiere a los proyectos colaborativos que son parte de las acciones, de los proyectos de los estudiantes, Sí, ¿no? y el acompañamiento también a los docentes. Exactamente, no del proyecto en general, no del proyecto grande. No sé si me entienden se entiende la distinción, ¿no? Y la evaluación de la implementación se refiere a lo mismo, a los proyectos que los estudiantes realizaron, entonces, junto con ellos hacen. Y después pero junto con estos procesos de monitoreo y evaluación de esos proyectos, tiene que haber un proceso de monitoreo y evaluación del proyecto. No sé por qué, porque parte del proyecto es desarrollar proyectos. Que es Sí, como entonces se entiende la idea, que es como es que hay un proyecto grande que es el propósito general, que el es de desarrollar. innovación, Exactamente. Y dentro de eso hay proyectos también, la BP. que tienen que ver con el ABP, ¿no? Entonces, aquí y quiero hacer este alcance porque se podría pensar que estos dos propósitos de monitorear y evaluar se refieren al proyecto grande, y no es así, se refieren al proyecto que está dentro del proyecto, ¿no? Eso es lo que quería apuntalar. Y tendrían que ser profe apuntando al proyecto general. Sí, pero es que es un Porque, proceso que se hace sí o sí, ¿no? Y no tiene por qué declararse el objetivo específico porque tú lo tienes que hacer igual. ¿Me entonces entiendes? podría evaluar, o sea, podría monitorear, pero entonces los objetivos que tiene Frank estarían bien porque sería evaluar la Sí. estrategia como tal. Exactamente, o sea, evaluar lo que hacen los estudiantes. O sea, es un proceso permanente, eso tiene que hacerlo. Ya. Sí. Eso, pues. Ahora, por lo que tú mencionaste, a mí me parece que toda esta secuencia de actividades está debidamente fundamentada con las No, referencias y que hay. muy, muy ordenado el trabajo de Frank porque estaba el problema, se evidenció, fue súper fácil con Javier identificar cuál era el problema porque estaba súper bien redactado, era llegar, copiar y pegar, y paso a paso como subtemas en la parte de la fundamentación. Entonces, cada parte estaba bien fundamentada. Correcto, correcto. Pero, claro, y eso tanto en la parte del diagnóstico como en la parte de la fundamentación de las acciones. El diagnóstico no lo vimos tanto, Ah, no lo vieron tanto, ya. pero, Perfecto. pero sí igual cuando revisé el tema de cómo obtuvo los datos, sale análisis del focus group, análisis del cuestionario, análisis Correcto. del FODA. Entonces Ya, igual estaba bien segmentado su trabajo, no era como un revoltijo de cosas. perfecto. Correcto. Ahora, bueno, Frank lo conozco, fue estudiante mío eh, hace 2 años lo tuve, claro, porque él salió el año pasado, dio su examen de grado. Y él es un tipo muy riguroso, muy así como Se muy, nota muy, porque su muy trabajo sistemático. estaba muy ordenado. Sí, sí, y se notó en su trabajo. Ya, perfecto. ¿Alguna duda al resto? ¿Que les quedó claro cómo operó esto? Ya, seguimos entonces. Muchas gracias, Valentina. Ya, ¿quién más? Alguien está hablando y no se escucha muy bien. ¿Nadie más? No, es primera vez que me pasa esto. ¿Qué pasó? ¿No lo hicieron? ¿No quieren mostrar? ¿Cuál es el problema?
Hablemos cuéntame la firme, ¿qué pasa? Si quieren esta parte no la grabamos, díganme. Ahora retomamos la grabación y les voy a compartir la pantalla. Y el tema es el siguiente. Eh, Como hemos visto, en la fase de la formulación del problema tenemos la definición del problema propiamente tal, pero junto con eso viene la definición de cómo se va a abordar ese problema. Y en la definición de cómo se va a abordar ese problema está el tema de los objetivos y las acciones. Ahora, hay distintas formas de hacer esto. Algunas son más evidentes que otras, como les decía el otro día. eh, Uno puede diseñar los objetivos específicos a partir de la teoría, o puede diseñar, por favor entiendan, cuando yo me refiero a objetivo específico, estoy en el fondo hablando de la estrategia, ¿no? De la estrategia para que vamos a ocupar. Eh, entonces, la pregunta es cómo hacer una buena selección de la estrategia. Esa es la pregunta, ¿no? Con qué elementos, con qué criterio, con qué fundamento podemos hacer una buena selección de estrategia que nos acerque más o nos acerque lo más posible a poder resolver el problema que está planteado desde el diagnóstico. Para eso, insisto, como criterios para resolverlo están las referencias teóricas, estudios anteriores, todo el análisis de viabilidad y qué sé yo, pero hay una herramienta que está diseñada para esto, una herramienta de diseño de proyectos. Y esta herramienta de diseño de proyectos es la metodología del marco lógico. Seguramente ustedes lo han oído hablar, no sé si alguna vez lo han trabajado, pero todos los que construyen los proyectos los PI, los proyectos educativos institucionales, tienen la forma, existe el trasfondo en la construcción de esto del marco lógico. Entonces, así como cuando hablamos del diagnóstico, yo le indiqué que el FODA era una posibilidad, eh, y que viene desde la planificación estratégica para los efectos del diseño del problema y el diseño completo no completo, pero una parte importante del diseño del proyecto, podemos usar la metodología del marco lógico. Entonces, vamos a hablar de ello. ¿Están viendo el PPT, verdad? Sí, profesor. Sí, profe, pero profe, no es no sé si María Paz se habrá confundido, pero no es el mismo que está en la plataforma. Como que se repitieron los PPT que están de la clase anterior. ¿En serio? Sí, porque es que es el de la clase 2, está pasando el de la clase 3 el profesor. Ah. Claro, esta es la clase 3. Y no sé si Ah, pueden. y no está. No, porque no. A ver, espérate. Déjame ver si lo puedo liberar yo. Me voy a perder a la plataforma. Denme un minuto. En una de esas, si lo puedo liberar yo, lo hago enseguida. Ah, está media lenta la cosa, así que ténganme paciencia. Eh, eh, ¿Dónde estaba? Practico un problema. Aquí está. Eh, el módulo 2. Ya, voy a publicar todo lo del módulo 2. Ya, ahí lo publiqué. Deberían ahora poder verlo. Ustedes me cuentan si pueden o no verlo. Tienen que refrescar la página, sí, para que. Sí, profe, sí, subió todas las Bueno, clases. sí, ahí las publiqué todas. Ya, entonces, partimos.
Vamos con el marco lógico. En esta parte yo desactivo mi cámara porque se pone lento el computador. Ahí. Ah, no sé qué pasó aquí. Ahí sí. Ya. ¿Qué es el marco lógico? Bueno, el marco lógico partimos afirmando que es una herramienta que facilita el proceso de diseño, de conceptualización, de ejecución y de evaluación de proyectos en general. El marco lógico es una metodología que me sirve para proyectos pequeños como los que ustedes van a hacer en su trabajo de graduación o para proyectos grandes que son ya casi como políticas públicas. En el Estado chileno hace bastantes años ya que se están utilizando estas técnicas de proyecto a través de la metodología del marco lógico. Esto se centra en la orientación de los objetivos y hacia grupos de beneficiarios. El marco lógico también, digamos, no solamente provee herramientas o una lógica o una estrategia para poder hacer buen diseño, sino que también se preocupa del cómo se puede ir haciendo el seguimiento, pero no un seguimiento, no un seguimiento, ¿cómo se llama? Plano, desinteresado, no, un seguimiento activo, un seguimiento crítico del proyecto. O sea, es un proceso evaluativo, que es el proceso de la evaluación intermedia. Marco lógico me provee también herramientas para hacer evaluaciones intermedias de mi proyecto. Y también para hacer las evaluaciones final y la evaluación de impacto. O sea, el marco lógico en realidad es una metodología para cada una de las etapas del proyecto, incluso también para la fase diagnóstica. Pero lo vamos a agarrar, nosotros lo vamos a ver desde del diseño del proyecto. Entonces, y está concebido como una secuencia de acciones y actividades que me va permitiendo una construcción de todas las partes del diseño del proyecto. Entonces, el marco lógico se preocupa de todas las fases del diseño del proyecto, de su ejecución, de las evaluaciones intermedias y también de la evaluación final. Yo a través de esto lo puedo realizar. Ahora, ¿por qué se genera el marco lógico? Bueno, según el manual que yo les puse ahí para que ustedes lo puedan mirar con más detalle, eh, básicamente por la necesidad de mejorar los proyectos, porque el juicio general que existía hace un tiempo atrás es que los proyectos fracasaban. O sea, se invertían recursos de todo tipo para iniciar acciones, para mejorar problemas, y no había éxito. Entonces se perdían los recursos o el uso de los recursos se hacía poco eficiente. Entonces se diagnosticó que el problema estaba en que los programas o los proyectos estaban mal diseñados, que había un problema de diseño de los proyectos y que eso no permitía que los proyectos llegaran a buen término. Entonces, la razón es de la elaboración de esta metodología es para hacer proyectos que sean eficaces. Además que el marco lógico provee de una nomenclatura, provee de una forma de entender las cosas propias, es decir, se construyen conceptos para cada una de las partes del proyecto. Entonces, como acá dice, esta metodología aporta una terminología, formatos, y digamos, es una estructura en sí misma. O sea, es una conceptualmente se abarca desde todos los ángulos, o sea, desde los términos, desde la construcción sistemática, de la unión de las partes y, eh, y también da consejos como para definir los aspectos críticos de todos los proyectos. Entonces, las etapas de este método tienen que ver con lo siguiente. La primera etapa que aquí dice es analizar a los involucrados. ¿Qué significa esto de analizar a los involucrados? Es lo que nosotros llamamos para nuestros proyectos la fase de diagnóstico.
Un análisis de los involucrados se puede hacer perfectamente a través de una encuesta, a través de entrevistas, a través de focus group, a través de FODA, a través de lo que ustedes quieran. Entonces, el marco lógico propone esa etapa. No la propone con mecanismos clásicos de investigación, pero sí propone o instala la necesidad, igual que aquí hago el paréntesis, igual que lo que hablábamos el otro día de la investigación-acción, propone la necesidad de hacer un análisis situado donde yo sé que está el problema o sé que hay una situación problemática, un análisis de los aspectos más relevantes que están involucrados en la situación problemática. Y ahí va toda la fase diagnóstica que nosotros ves. Luego de eso, la metodología me propone la construcción de algo que se llama el árbol de problemas, que es una conceptualización, que es un resumen, que es un ejercicio de síntesis del problema principal que se detecta en la primera fase y las consecuencias que tiene la existencia de ese problema y las situaciones que permitan que ese problema exista, ¿no? Entonces ahí se construye gráficamente el problema y sus ramificaciones, por lo menos en estos dos ámbitos. En el ámbito, digamos que es las consecuencias que tiene que exista este problema y las situaciones que permiten que este problema exista. Luego del árbol de problemas se construye lo que se denomina el árbol de objetivos, que es la visualización de los problemas, pero en términos de la solución. O sea, por una parte, nosotros visualizamos la situación problemática y luego de que está visualizada, la transformamos en una visualización, pero ya con vistas de encontrar la forma de resolverlo. Entonces aquí tenemos dos herramientas, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Después viene la definición de las estrategias, que tiene que ver con definir el conjunto de acciones y actividades que me van a permitir apuntar a la resolución del problema que se ha diagnosticado. Y por último, como síntesis de todo esto, la metodología me, me entrega herramientas para la construcción de una gran matriz de planificación que contiene los objetivos específicos, que en el caso del marco lógico son componentes. Tiene los componentes, tiene las acciones asociadas a cada uno de los componentes y tiene los mecanismos de monitoreo y evaluación para cada una de las acciones, en donde yo le asigno a las acciones un peso específico o le asigno una cualidad que tengo que medirla. Y eso se hace a través de indicadores digamos, esa parte se trata en el Practicum 4, en todo el proceso de monitoreo y evaluación de los proyectos. Entonces, la metodología marco lógico finalmente termina con la gran matriz de planificación, que ese es el producto importante, porque con esa matriz se puede hacer el seguimiento del proyecto en su totalidad. Entonces, primero se identifica el problema, que aquí se hace un diagnóstico de la situación problemática, como decíamos, que aquí, por ejemplo, puede ser que si el problema sea el rendimiento educacional, esto puede estarse generando por alumnos, profesores, directivos, por el tipo de colegio, por los medios didácticos, por lo que sea, pero que eso redunda en un problema en particular. Este problema se puede ir determinando, o una vez que se determina este problema, se analiza. Se analiza de quién es, digamos, cuáles son las ramificaciones que tiene este problema, quiénes están afectados, cómo cada grupo percibe este problema, los recursos que se necesitan, las actividades, en fin. El análisis de los involucrados tiene que ver también con roles, intereses. Todo esto tiene que estar metido en la definición de la situación problemática.
Entonces, todo esto termina finalmente con la definición de lo que se conoce como el problema central, que vendría a ser el problema de nuestro proyecto de innovación, el problema que vamos a poner nuestro árbol de problemas. Después de eso se definen los efectos más importantes de este problema y se definen cuáles son las causas que están permitiendo que este problema exista. Entonces, el problema central siempre es una proposición que tiene que estar en sentido negativo, es decir, la falta de algo, la ausencia de algo, son las formas clásicas el enunciado de este problema. Por ejemplo, yo puedo enunciar un problema, puede ser que, como me estoy tratando de acordar el de Frank, que era los que vimos recién, que era la falta de participación de los estudiantes o la falta de habilidades, o la falta la falta del desarrollo de habilidades para la ciudadanía o cosas por el estilo. Y puede estar vinculado con otras cosas, que puede ser, no sé, aprendizaje descendido o la ausencia de estrategia evaluativa diversificada o lo que se haya diagnosticado, tiene que ser expresado en términos negativos. Este problema tiene que ser un hecho, tiene que ser algo concreto, algo que está ocurriendo. No es una teorización. Y tiene que ser un problema, además, que sea posible de atacar. Por ejemplo, no podemos poner como problema principal, no sé, la falta de, sé qué puede ser, la falta de agua o algo por el estilo, ¿no? O que no sé, las familias disfuncionales, porque son cosas que la escuela no puede resolver, no se puede hacer cargo. Tenemos que poner un problema que podamos resolver. Eh, en fin. Entonces, eh, ahí tenemos los ejes de la primera fase de esta metodología, que es la construcción de nuestro árbol de problemas. Y el árbol de problemas viene de una metáfora nomás que diga lo siguiente. La centralidad en un árbol está en su tronco, y el tronco, digamos, la salud del tronco se explica por las raíces, y el tronco determina el follaje. Entonces, el follaje vamos a asumir que es los efectos que tiene la existencia del tronco. El tronco es el nudo central, y las causas que permiten que este tronco sea como es están en las raíces del árbol. Entonces, teniendo en consideración esta metáfora, o no sé cómo llamarla, se construye lo siguiente. Se define lo siguiente. Se define el problema central, ¿no? Que es que aquí que vamos a ocupar como problema central para nuestro efecto, lo que ustedes definieron en la fase de diagnóstico. Entonces, ustedes llegaron a un problema central en ese trabajo del Practicum 1. Y eso lo vamos a ocupar a esto. Después, para este problema central se definen los efectos. O sea, ¿qué efecto tiene esto? Por ejemplo, si nuestro problema es, qué sé yo, no sé, la falta de habilidades cívicas, o falta de habilidades, eh, ¿qué puede ser? Falta de desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, por decir algo. ¿Qué efecto puede tener eso? Bueno, el efecto es el exceso de individualismo, el efecto puede ser problemas sociales, problemas emocionales, qué sé yo, licencias médicas, eh, aprendizaje descendido, en fin. Todas esas cosas se pueden explicar porque tenemos un déficit en trabajo colaborativo, ¿no? Entonces, todo ese grupo de situaciones que nacen del problema central nos quedan en la parte superior de nuestro diagrama. Después la siguiente pregunta es, bueno, este problema de la poca participación o del poco espíritu colaborativo, ¿por qué se genera? Y aquí uno empieza a enunciar causas. Causas. Y para cada grupo de causas ponemos subcausas. O sea, cosas que permiten que esto exista.
Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener un conjunto de causas que determinan el problema central y que este problema central determina o tiene un conjunto de efectos, ¿no? Eh, Insisto que esto es una visualización. Si nosotros ocupáramos el marco lógico en la fase de diagnóstico, junto con el FODA, el problema central debería ser obtenido a partir de la discusión socializada con personas. O sea, esto funciona bien cuando, por ejemplo, nosotros queremos definir un problema central. Si pongamos que la situación problemática la tenemos en el aprendizaje en matemática en la escuela, entonces nos juntamos con todos los profes de matemáticas y con el jefe técnico y nos instalamos a definir el problema central a través de lluvia de ideas y qué sé yo, los jerarquizamos, qué sé yo, y llegamos a un consenso. Y instalamos ahí el problema central. O sea, el marco lógico también sirve en la fase de diagnóstico. Eso es lo que me refiero. Entonces, todo esto lo podemos graficar en nuestro arbolito. Aquí hay un ejemplo que es el siguiente. Este es un caso real. Yo lo hice con un equipo directivo. No está orientado al currículum y evaluación, está orientado al trabajo del equipo directivo y una cosa más global que está más orientado hacia la gestión, pero para efectos del ejemplo yo creo que es útil. En conversación con el equipo directivo de este colegio que yo les comento que estuve trabajando, se llegó a la conclusión de que el problema principal que había que atacar en el colegio era que el no cumplimiento de los roles colectivos y funcionales en el colegio. ¿No? A eso se llegó como el nudo del problema. Ahora, llegar a esto no es simple, no es simple, no, porque hay intereses, hay tensiones, hay visiones y qué sé yo, pero se llegó. Entonces, la existencia de eso como problema central en esta reunión con este equipo directivo, tenía como consecuencia un mal clima laboral, porque como no se cumplen los roles funcionales y los roles colectivos, se genera un mal clima laboral. Hay problemas disciplinarios, no se cumplen las metas institucionales, hay bajos niveles en el rendimiento y se genera sobrecarga de trabajo. Todos estos elementos se reconocieron como efectos de la existencia de este problema central que era el no cumplimiento de los roles. Después, a la hora de definir, bueno, ¿y por qué no se están cumpliendo los roles? Se definen tres causas. El déficit en gestión directiva, o sea, el equipo directivo no estaba haciendo bien su pega. Una falta de visión colectiva en el equipo entre los trabajadores del colegio. Y que hay un problema de no cumplimiento de las labores propias de los cargos, ¿no? Y para cada una de estas causas se definieron dos subcausas. O sea, en el caso del déficit y la gestión directiva, la pregunta es la misma. ¿Y esto por qué ocurre? Porque no están definidas las responsabilidades y porque no hay control ni seguimiento de las tareas. Para el caso de la falta de visión colectiva, porque no hay trabajo interdisciplinario, porque no hay trabajo por departamento, porque no hay horarios comunes, porque no hay coordinación en el equipo directivo. Y el incumplimiento de las labores porque no hay manuales de procedimiento, porque no se reconoce el rol de la autoridad y porque hay una percepción de impunidad a la falta. Entonces aquí se estructura esta matriz de análisis que es el árbol de problemas. Entonces, yo les voy a pedir que para el próximo lunes ustedes traigan un árbol de problemas partiendo del problema que se definió en el Practicum 1, ¿no? Esa va a ser la primera etapa del trabajo de salida, definir el árbol de problemas. Y hay que hacer ese análisis. Ahora, ¿de dónde ustedes pueden sacar los elementos para esto? Ustedes, y por qué digamos, por qué les propongo hacer esto? Porque muchos de ustedes justificaron bien el problema, la definición del problema. Hicieron los focus group, porque lo hicimos a través de focus group. Y ahí tienen elementos
que están en la definición de ese problema. Y desde esos elementos ustedes pueden obtener posiblemente las consecuencias de la existencia de ese problema, los efectos y las causas. Como fuente de información, usen lo que hicieron en el Practicum 1, el camino que recorrieron para llegar al problema, porque los antecedentes del camino que recorrieron pueden servir para completar el árbol de problemas. Lo que no se puede hacer, por cierto, es cambiar el problema. O sea, el problema principal ya está definido y hay que instalarlo acá en la mitad del árbol de nuestro árbol de problemas. Ahora, no es necesario que lo hagan como un arbolito como yo lo puse acá, basta con que sea un esquema. El arbolito yo lo pongo ahí porque es bonito. Entonces ya aquí tenemos nuestro árbol de problemas. Después de que tenemos el árbol de problemas, nos vamos con el árbol de objetivos. Que el árbol de problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo. ¿No? O sea, en el problema principal nosotros hablamos de lo que falta, lo que tenemos que resolver. Y en el árbol de objetivos hablamos de qué vamos a resolver, ¿no? Entonces, y el árbol de objetivos me plantea una situación futura, que es lo que yo quiero alcanzar, ¿no? Entonces, básicamente consiste en convertir los estados negativos del árbol de problema en soluciones. Ahora, en la construcción del árbol de objetivos, algunas veces uno encuentra inconsistencias del árbol de problemas. Esto no es, esto es muchas veces de ida y vuelta. O sea, en la construcción del árbol de objetivos yo puedo mejorar el árbol de problemas, ¿no? O sea, es para allá y para acá, porque hay que hacer en la estructuración de todo esto. ¿Y esto cómo se expresa? Bueno, se expresa, bueno, aquí básicamente es convertir el árbol de problemas en soluciones positivas, es decir, darle vuelta a los conceptos. Entonces, esto va a sonar un poco mecánico, pero es así. Ahora, ¿cuál es la parte más trabajosa, en mi opinión? Es el árbol de problemas. Ahí está la clave y no siempre es trivial. Una vez que si uno tiene bien definido el árbol de problemas, el árbol de objetivos sale muy rapidito. Entonces, en el mismo ejemplo que yo les puse, el árbol de objetivos partía con la definición del problema central. Y aquí, si ustedes se acuerdan, el problema central era la ausencia del cumplimiento de roles colectivos y funcionales. Entonces, ese problema central se transforma en un objetivo. Y el objetivo es el objetivo central del proyecto, o sea, el objetivo general, que se escribe así: mejorar el cumplimiento de roles colectivos y funcionales. Entonces, yo parto del supuesto de que si logro esto, ¿qué voy a conseguir? Voy a tener una disciplina adecuada, voy a tener un buen clima laboral, las metas, voy a tener mejor cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, voy a tener buenos rendimientos, niveles de rendimiento y voy a generar cargas de trabajo adecuadas. Si ustedes se fijan aquí, lo que estaba en negativo lo transformo en positivo, ¿no? Ahora, en la línea inferior, todo lo que yo consideraba causas, ¿no es cierto? Que una causa era un déficit de la gestión directiva. Entonces, esa causa yo la transformo en un propósito, que en este caso es mejorar la gestión directiva, porque la causa del problema era el déficit de la gestión directiva. Después, el segundo propósito es suscitar una visión colectiva, porque la causa era que no existía visión colectiva. Y el último es mejorar el cumplimiento de labores propias del cargo, porque había un incumplimiento de las labores del cargo. Entonces, acá tengo una segunda línea de propósitos. Y para los efectos del proyecto, esta segunda línea se transforman en los objetivos específicos, ¿no? Es decir, yo en la construcción del árbol de objetivos estoy construyendo los objetivos del proyecto. Y arrancan de lo que tenía en el árbol de problemas. Y por último, para cada uno de los objetivos específicos o propósitos, tengo esto que está acá, lo que está abajo. Entonces, para poder mejorar la gestión directiva, ¿qué tengo que hacer? Definir responsabilidades y hacer un plan de seguimiento de tareas. Y aquí tengo las actividades de mi proyecto.
Por acá, ¿qué tengo que hacer para la visión colectiva? Tengo que hacer un diseño de un plan interdisciplinario, porque en el árbol de problemas, en esta parte existía el problema de que no había trabajo interdisciplinario. Entonces yo aquí voy a diseñar un plan de trabajo interdisciplinario. No, los departamentos no se reunían, entonces aquí yo voy a diseñar un calendario de reuniones por departamento. Los horarios no coincidían, entonces yo voy a hacer una adecuación de los horarios de clase. Y el equipo directivo voy a hacer un calendario de reuniones del equipo directivo. Y en este otro de acá, para la mejora del cumplimiento de las labores de los cargos, voy a crear manuales de procedimiento, porque el problema era que no había manuales de procedimiento. Voy a, voy a generar un organigrama funcional y de dependencia. Y en esto de que no había, digamos, no había temor por incumplimiento de los roles, aquí vamos a crear un código de buenas prácticas, ¿no es cierto? Para mejorar esa situación de que existía como que si uno no hacía la pega, no pasaba nada. Entonces viene el código de buenas prácticas. Entonces aquí yo tengo mi árbol de objetivos, que como ustedes ven, aquí está ya más o menos definida la estrategia, ¿no es cierto? Desde el árbol de problemas pasamos al árbol de objetivos y aquí ya la estrategia está diseñada. Ahora, lo que está debajo de los objetivos específicos son acciones, pero no necesariamente son todas las acciones del proyecto. Y aquí estas acciones yo las puedo abrir aún más para finalmente llegar a el diseño final del proyecto. Pero sí aquí tengo buenas pistas de lo que tengo que hacer o lo que pretendo hacer en mi proyecto. Entonces, en el árbol de problemas, el problema central pasa a ser el objetivo general de mi proyecto. Todos los efectos que están en la parte superior pasan a ser logros esperados de mi proyecto. Todo lo que está en la primera línea de causas son objetivos específicos del proyecto y todo lo que está en la segunda línea de causas son acciones o actividades del proyecto, que puede ser genérica, pero insisto, aquí no necesariamente, porque para un objetivo específico yo puedo tener 20 acciones. Aquí se señala genéricamente y después en la matriz de planificación ahí se ponen todas las acciones eh, que tienen que haber. Ahora, todo esto pasa a lo que se denomina, vamos bien hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Conocían esta metodología? Sí, la trabajé con profe Cat- ¿Me estoy repitiendo entonces? ¿O lo estamos recordando? la estamos recordando. Ya. Ok. Entonces, lo que yo quiero es que el lunes miremos árbol de problema y árbol de objetivo. Esas dos cosas. Eso quiero que miremos el lunes. Entonces, esto queda grabado para que no nos confundamos. El lunes me interesa que conversemos sobre un avance que construyan ustedes y que tenga el árbol de objetivos perdón, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Y ahí lo miramos, lo conversamos y ustedes lo van a justificar, por qué esas causas, por qué esos efectos. Y lo más importante de todo, vamos a observar la coherencia interna, ¿no? De que las causas efectivamente sean causas y no efectos. Ahí esa es la parte que cuesta un poco algunas veces. Y de ahí, y si el árbol de problema está bien, vamos al árbol de objetivo, pero tráiganlo hecho los dos y ahí lo acomodamos. Porque para la etapa siguiente, estos dos instrumentos tienen que ser coherentes, que tienen que estar bien diseñados, porque si no es así, no podemos pasar a la otra etapa que es la estructura analítica del proyecto. Ahora bien, ¿de qué se trata esto de la estructura analítica del proyecto? Bueno, se trata de ya hacer una planeación propiamente tal. Entonces, las subcausas que están en la parte de abajo del árbol de problemas son acciones probables que se puedan definir, o sea, que es la parte operativa del proyecto. Y esto tiene una, ¿cómo se llama? Una lógica
y que es una lógica bien implacable, porque cuando uno construye esto, especialmente el árbol de objetivos, voy a mostrar el árbol de objetivos aquí. Eh, lo que hay acá, esto de acá, es un elemento, ¿cómo lo podríamos decir? Esta es una visión que se tiene que sostener. Es decir, aquí ustedes, en esto de acá, que cuando se diseñó esto, se afirmaba que este problema se explicaba por estos tres. O sea, taxativamente, aquí hay una afirmación bien concreta. Por lo tanto, esa afirmación tiene que estar bien sostenida y tiene que ser consistente en el tiempo, ¿no? Entonces, y estos son los supuestos. Y los supuestos es que si yo logro resolver las causas, voy a resolver mi problema principal. Ahora, ¿cómo yo voy a conseguir las mejores alternativas? Aquí, esto es ya para la parte de planeación de las actividades. Tengo que definir acciones que pueda realizar, ¿no? Y que me aporten a la satisfacción de las componentes de mi proyecto. Insisto, en la subcausa yo la enuncio, pero en la matriz de planificación ya ahí ya tengo que definir las mejores opciones que tenga. ¿Y para cuáles son algunos criterios para esto? Bueno, el criterio técnico de cada alternativa, los costos, el análisis de beneficio, que sean acciones que realmente aporten y que sean viables también, ¿no? Esta es la parte del diseño que vamos a realizar. Ahora, la estructura analítica del proyecto presenta niveles jerárquicos, y esto es en la matriz de planificación, y que es un esquema que me plantea digamos, el corazón de todo mi proyecto. El fin del proyecto son las soluciones que se consiguen cuando yo resuelvo el problema principal, que son los efectos que se transforman en solución. El propósito del proyecto es el objetivo general del proyecto. Y las componentes del proyecto son lo específico. Y como acá dice, cada componente tiene ciclos de ejecución propio, ¿no? Por eso es que las componentes tienen que estar bien pensadas, ¿no? Y insisto en esto del orden del objetivo, normalmente, o sea, tienen que estar también, tener una secuencia, que es una secuencia lógica y también temporal. Y las actividades son todas las acciones que vamos a desarrollar para poder satisfacer nuestras componentes. Entonces, acá tenemos lo siguiente. En nuestro árbol de problema tenemos los efectos, tenemos el problema central, tenemos las causas y tenemos las subcausas. En nuestro árbol de problema, el efecto se transforma en logros, el problema central en el objetivo general y las causas en objetivos específicos. Y en la estructura de matriz, el logro esperado es el fin del proyecto, el objetivo general es el propósito del proyecto, los específicos son las componentes del proyecto, y desde las subcausas salen las actividades del proyecto. Y yo lo que afirmo es que si yo realizo esta actividad o este conjunto de actividades, voy a satisfacer esta componente y la satisfacción del conjunto de componentes me va a permitir conseguir el propósito de mi proyecto, y el propósito de mi proyecto me va a permitir conseguir un fin, que son logros que yo deseo satisfacer. Entonces, esta es una lógica vertical entre el análisis de las causas, entre la matriz, y una lógica horizontal desde el punto de vista de cómo voy construyendo finalmente la matriz a partir del árbol de problemas. Entonces aquí tiene una lógica vertical y tiene una lógica horizontal. Y todas estas son definiciones que son supuestos, o sea, son hipótesis, y que tienen que estar sostenidas. Aquí uno puede construir también el conjunto de actividades, incluso meterse en las componentes, apoyándose también en la teoría, ¿no? Para tener mayores niveles de certeza. O sea, un elemento es la teoría, y ahí está la fundamentación del proyecto. Entonces, aquí yo tengo la matriz simplificada del proyecto, la componente, las acciones y una descripción de la acción. Entonces, para continuar con esto, en la próxima sesión yo
les voy a pedir, insisto en esto, que el lunes trabajemos, o sea, que el lunes veamos árbol de problemas, árbol de objetivos, y, y que vayamos completando el, el taller que se los voy a mostrar acá. Eh, aquí lo voy a poner por acá. Esto se supone que ustedes también deberían poder verlo en la plataforma. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? Aplicar el diseño de un proyecto de innovación, la técnica marcológico para el proceso de formulación del problema. Entonces, en un grupo de 2 o 3 personas, me quedo justo, 2 o 3 personas, construir el árbol de problemas, después construir el árbol de objetivos, y eso es lo que quiero que veamos el lunes. Ahora, si quieren ocupan este formato, o si no, pueden usar un formato menos artístico. Y después, cuando ya tengamos definido que esta parte de acá, el árbol de objetivos, trasladarnos a esta matriz que es la estructura analítica del proyecto, donde ponemos las componentes, ponemos las acciones. Esto es lo que hay que definir, ¿no es cierto? Aquí vamos a hacer aquí esto es un supuesto, ¿no? De que para poder conseguir un objetivo específico diseñado vamos a tener que hacer todas estas actividades. Y aquí una descripción de la actividad, ¿no es cierto? Aquí voy a decir, pues, por ejemplo, voy a decir, no sé qué voy a decir, voy a poner aquí, supongamos que aquí en esta parte, la primera componente sea el diseño de una estructura curricular, por decir algo. Entonces, la primera acción puede ser, no sé, reunión de coordinación con los profesores del área. Entonces, aquí ponemos primera reunión de coordinación y acá, ¿qué voy a conseguir? ¿Qué es lo que quiero en esa reunión de coordinación? ¿Para qué la estoy haciendo? La segunda actividad puede ser, no sé, pues la, no sé, la planificación de la unidad. Supongamos que estamos en una cosa interdisciplinaria y queremos mejorar el tema de la participación, de los aprendizajes colaborativos. Entonces, cada uno de los docentes que participaron en la primera reunión, en la segunda reunión, desarrollarán una actividad o una planificación que contenga estos elementos. Y la tercera puede ser, no sé, pues, para la evaluación y en fin. Después viene la implementación, todas las acciones de implementación y así sucesivamente. Entonces, esto es la segunda, de esto nos vamos a ocupar a partir del miércoles, de la matriz. El lunes quiero que nos ocupemos del árbol de problemas y del árbol de objetivos, ¿no? Y la entrega final de esto yo lo tengo lo dejé para el 24 de noviembre, que no tengo idea qué fecha cara. O sea, qué día es, no me acuerdo. Lo pensé mucho y después se me olvidó. Ah, Cae día domingo. el Domingo, domingo. profe. ¿Cuándo? El domingo. O sea, el domingo de la próxima semana. Ahí yo espero que me entreguen ya finalmente esto completo y yo después les devuelvo, igual que con el Practicum 1, ¿cómo se llama? Una rúbrica que está acá. La rúbrica la deberían poder ver también deberían poder ver. Que algunos dicen que es una tabla, ¿cómo se llama? No, no dicen que no es rúbrica, que es solamente una tabla de registro, no tengo idea, pero aquí está, por lo menos están los elementos que yo voy a considerar. La correcta identificación y definición del problema principal. No sé si lo están viendo, ¿no? ¿La pueden ver la Sí, rúbrica? profe. Sí, profesor. Ya, entonces estos son los temas que yo voy a considerar. Definición del problema principal, articulación entre el problema principal y efectos, articulación entre el problema principal y causas. Todo esto es del árbol de problemas. Todo esto de acá, hasta acá. Y después viene la correcta articulación entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. O sea, si ustedes se fijan, el peso que tiene aquí el árbol de problemas son todos estos elementos. Todo esto que está ahí. Todo eso se refiere al árbol de problemas. Esto es árbol de objetivos. Y esto es la articulación entre el árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz, ¿no? Eso. Y de aquí, bueno, aquí yo pongo categorías, si se completa adecuadamente esto,
marcamos el 100%, sino el 66,6 o el 33 o 0. Y aquí va dando puntaje y esto me escupe una calificación. Eso. ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Alguna duda, consulta, comentario, queja? ¿No? Ya. Entonces seguimos mañana. Me tienen mañana las fichas para que sigamos mirando el trabajo de años anteriores. ¿Les parece? Sí, profesor. Ya. Entonces, Sí, por hoy día profesor. lo dejamos acá por hoy. Que estén muy bien. Profesor, consulta. Sí, ¿quién me está hablando? Mañana entonces mostramos la ficha a los que quedamos pendientes. Sí, Catherine, sí, Catherine, sí. Ya. Sí, mañana nos dedicamos a eso para terminar con el trabajo de las fichas. Y el lunes nos vamos con el árbol de objetivo y el árbol de problemas, y el miércoles con la matriz analítica, y entre miércoles y jueves, ahí entre esos 2 días. Y entonces el árbol se hace con el que hicimos en el Practicum 1, se hace el Sí, árbol de problemas. o sea, Ya. a ver, yo no los puedo obligar, pero me parece que sería lo más adecuado. Incluso podríamos hacer en el informe, poner el informe del Practicum 1 y después le pegamos el informe del Practicum 2, una sola cosa larga. Y vamos viendo la evolución, cómo va funcionando todo eso. Porque en la Ok, primera muchas parte gracias. en el Practicum 1 usamos FODA, y yo me acuerdo que los trabajos de ustedes estaban súper buenos. Entonces, aprovechemos eso bueno que se hizo. Y sigamos como ampliándolo. Y vamos a tener y de hecho en el Practicum 3 podrían agarrar todo lo del 1 y el 2 y seguir ampliándolo, ¿me entiendes? Para que vean la secuencia de cómo estas cosas se van articulando. ¿Les parece? Sí, profesor. Sí. Ya, Sí, profe. ya. Que estén súper bien entonces, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao, Chao. profe. Chao, Chao, profe. profe, nos Chao, vemos. profe. Chao, Gracias. compañeros. Chao. Gracias por la atención. Que estén muy bien. Gracias.